Bendiciones, amigos y hermanos que están en sintonía con este su espacio, La Palabra en Acción. Sean bienvenidos. La iglesia necesita urgentemente vivir bajo una cultura, bajo una guianza, bajo una dirección profética. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Una verdad que tenemos que señalar en esta hora se llama los falsos profetas. Y eso es importante, porque ¿cómo podemos distinguir un profeta de Dios, que tiene el Espíritu Santo, a un profeta que no? Porque pues, vemos muchísima gente ahí profetizando. El trigo, cuando crece, tiene que inclinarse a causa de los frutos, pero la cizaña se mantiene altiva, se mantiene harta. Cuando el profeta es de Dios, una de las cosas que tiene que caracterizar al profeta es la humildad. Ese es el tercer ojo que tú dices que Adán y Eva pues tenían cuando el enemigo pues lo tocó. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Siento mucho placer y realmente me siento muy emocionada porque la persona con quien vamos a compartir hoy es una mujer de Dios que ha sido de bendición muy grande para mi vida. Y a pesar de que ella está fuera del país, está residiendo ahora fuera del país y nos comunicamos muy poco, el Señor quiso que ella estuviera hoy aquí en el programa tratando el tema sobre la cultura espiritual. Nancy Espinosa es una mujer de Dios, tiene un ministerio con unos niños que ella dice que son sus hijos, sus hijos del 8. Solo tiene uno, pero tiene cientos por otro lado. Y yo quiero pues darle la bienvenida con todo mi corazón, con todo mi respeto, Nancy, ¿verdad? Y mi admiración que siempre has tenido de mi parte. Te doy las gracias porque realmente el Señor tiene, ¿verdad? Unas tretas, digo yo, porque realmente no estabas invitada, pero el Señor la puso en mi camino para que viniera a hablar sobre este tema, sobre la cultura espiritual, lo cual realmente yo ignoro. Yo decía, ¿y qué es eso? Y me agradó mucho porque ella dice que eso es un tema que se está tratando mucho en los Estados Unidos y dije, bueno, pues vamos a tratarlo aquí para que sea de edificación para nosotros. Amén. Amén. Nancy, mi hermana y amiga, yo te bendigo mucho. Amén. Y te doy gracias porque sacaste este tiempecito para nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, Dios te bendiga, Fátima. Muchas gracias por aceptarme en este programa grandioso donde hoy entramos en la cultura espiritual profética. Estamos aquí para avanzarle un poquito de lo que el Señor ha venido tratando durante estos últimos tiempos, y es acerca de la condición que debemos tener como creyentes. Debemos vivir bajo una cultura espiritual. Ahora sabemos que cuando hablamos espiritual a veces la gente se confunde y toda verdad es paralela. Hay el bien y el mal. Entonces cuando hablamos de la cultura espiritual estamos refiriéndonos a la cultura profética y estamos hablando sobre la guianza del Espíritu Santo en la iglesia de hoy. Así es. Pero no en todas las iglesias se mueve el Espíritu Santo. O sea, entonces muchas iglesias están en falta en cuanto a la cultura profética se refiere. Muchas personas incluso dudan de los dones del Espíritu. Entonces, esas personas están realmente fuera de lo que es la cultura espiritual profética. Bueno, ellos están fuera en el sentido de que no conocen. La palabra de Dios, hablando Jesús, no Pablo ni Pedro, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Tú puedes tener la verdad impresa, pero si tú no la conoces, es como si estuviera fuera de ella. Ahora, para conocer estas cosas, hay que conocer realmente la verdad. Ahora, la palabra misma enseña que el Señor designó a unos apóstoles, pero a otros también profetas. Entonces, estamos tratando, sobre todo en la cultura nuestra, vemos cómo todos estos años, cuando se habla de un apóstol o se habla de un profeta, la gente dice, eso fue en el Antiguo Testamento, eso ya no existe. Sin embargo, cuando oímos a Pablo hablar, estamos viendo cómo Dios utiliza a un hombre llamado Agabo y se ciñe las manos y dice, así van a llevar cautivo a Jerusalén al hombre de quien es este cinto, refiriéndose a Pablo. Entonces, Agabo el profeta.
Entonces, ¿qué vamos a hacer con las escrituras? ¿Qué vamos a hacer con el Nuevo Testamento? Cuando dice que las hijas de Felipe eran profetisas. Felipe, profeta. Judas, el hermano del Señor, también profeta. La iglesia necesita urgentemente vivir bajo una cultura, bajo una guianza, bajo una dirección profética. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahora bien, dice la Biblia que la semilla, la cizaña y el trigo deben crecer juntas. ¿Cómo sabemos que alguien es un profeta de Dios o no es un profeta de Dios o del Espíritu Santo? Sencillo. Cuando el profeta es de Dios, cuando ya tiene el momento de manifestarse los dones, va a acontecer lo siguiente. El trigo, cuando crece, tiene que inclinarse a causa de los frutos, pero la cizaña se mantiene altiva, se mantiene harta. Cuando el profeta es de Dios, una de las cosas que tiene que caracterizar al profeta es la humildad. Dios le dijo a Moisés, le dijo, mira, váyanse ustedes y con la bendición que yo le he dado. Y Moisés le dijo al Señor, mira, te voy a decir algo. Y empezó a llorar. Si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ir. Y él le dijo, yo no quiero ir porque yo lo conozco a ustedes y yo sé que me pueden irritar en el camino y puedo destruirlo. Pero él prefería esperar la guianza de Dios. Y él le dijo al Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no vamos a ir. Entonces, el verdadero profeta de Dios espera la guianza del Señor. O sea, las personas están fluyendo en los dones, pero no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo. Y eso es problemático. Ahora bien, hay algo que te hablaba ahorita fuera de cámara. Hay lo que se llama el tercer ojo. Fuerte, ¿verdad? Sí. Nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Amén. Cuando el Señor habló a Adán y a Eva y lo puso en el huerto del Edén, estos hombres, esta mujer y este hombre tenían todo el conocimiento. Pero aconteció algo. Dice la palabra que cuando ellos pecaron le fueron abiertos los ojos. Y yo pregunto, ¿cuáles ojos? Pero supone que tenían la sabiduría de Dios porque son a imagen y semejanza del Señor. Ellos imagen y semejanza, y este hombre tan inteligente que tiene la capacidad de ponerle nombre a todos los animales. Decía al principio, hace unos minutos, que toda verdad es paralela. Existen dos fuerzas, el bien y el mal. Ahora, hay una línea muy fina entre el bien y el mal. Cuando Adán y Eva pecaron, sencillamente lo que hicieron al prestar oído o atención a la voz de Satanás, que fue abierto el ojo de la adivinación. Empezaron a mirar las cosas no a través del lente de Dios, sino a través de la cámara de Satanás. Y por eso vemos los adivinos, y por eso vemos los brujos. Mucha gente viene al camino y viene y dice, yo cuando pequeño o fui ofertado a algún ser o alguna entidad. Y dice la persona, pero yo nací con una luz. Ahora yo te pregunto, ¿cuál luz? Porque en Dios no hay término medio. O tú vienes del bien o perteneces al mal. Entonces el problema del falso profeta viene desde allá, desde cuando estaba en Egipto. Si el profeta no ha renunciado a los dones falsos, si el profeta no ha entrado una vivencia de guianza, de dirección con el Espíritu Santo, sencillamente se va a encontrar, aunque ya sea pastor, aunque ya sea un obispo, muchas veces hablando de su propia cuenta, hablando de su yo, hablando de su ser, yéndose delante de Dios. Acuérdate que Moisés esperó, si tú no vas conmigo, yo no voy. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Sí, pero puede también suceder, Nancy, que un profeta, sea de Dios o no, entonces las personas lo sigan, no vean al Señor, sino que lo endiosen a Él, porque Él me adivina, porque Él me dice el futuro. Puede que sea de Dios, un hombre de Dios, que sea humilde, que llene ese requisito, pero ¿cuál es el riesgo? O sea, las personas siempre andan buscando, ansían que alguien le diga el futuro. Y el futuro nadie lo puede predecir. Entonces, hay personas que cuando encuentran a una persona, ya sea brujo, no sé, o un profeta verdadero, que le diga lo que le va a acontecer, pues lo endiosan. Sí, así es. Tenemos una cultura donde se nos gusta que nos digan
que nos adivinen. Es ahí donde viene el problema. Si cuando, y bueno que señalas eso, si cuando venimos al profeta, venimos con la intención de saber qué es lo que Dios tiene para mí en un futuro, y no de saber que esa persona no es un profeta solamente para hablarte de lo bueno que te viene en el futuro, porque la profecía es para edificar la iglesia. La profecía es para edificar. Por eso dice que sin profecía la iglesia, el pueblo, se desenfrena. La profecía no es solamente predecir el futuro. La profecía es todo un conjunto de cosas, de ordenanza, de andar conforme a la voluntad del Señor. Entonces, cuando estas personas vienen porque salen de una cultura, y es lo que acabo de decir, vienen de una cultura donde se te ha enseñado que Dios habla, pero que también hablan los brujos. Entonces venimos al Evangelio y no hemos renunciado a esa comezón de oír que me dispara el futuro. Entonces el profeta tiene que tener discernimiento y decirle a la gente, tú viniste porque tú quieres saber acerca de cómo te va a ir en tu trabajo, o si va a tener una esposa o un esposo nuevo, o si no te vas a quedar jamona o jamón. Ese es el asunto. Porque la profecía es precisamente aconsejar. Los profetas se llaman en el Antiguo Testamento vigías proféticos. El profeta es un atalaya, es una persona que tiene que estar en guardia, oyendo lo que el Señor le decía para el pueblo. No es solamente hablar por hablar. La profecía también es para edificar. Ahora tenemos una palabra profética donde casi nadie la quiere. La Biblia es la palabra profética, más exacta. Todo lo que queremos saber está en la palabra. Y en el libro de Joel vemos que él dice, en los posteriores tiempos nuestros hijos soñarán, nuestros ancianos verán visiones. Entonces, Dios quiere que sí, que seamos profetas, pero desde esa perspectiva, donde tengamos que ser enseñados por Dios, no enseñado por hombre. Dios quiere tratar al corazón de los hombres. Dios quiere tratar a los amigos televidentes, pero no a través de la cultura enfermiza, de la idolatría, de la brujería, de la adivinación. Entonces, el profeta tiene que tener mucho cuidado cuando alguien se acerca a él o a ella. Si la persona comienza a decir, se acercó la Miss Universo Fátima Fernández a mí, oye, yo soy una persona muy importante porque como profeta se acercó Fátima Fernández, yo tengo que inventar qué le voy a decir para que esta mujer siga viniendo donde mí o me vean con ella. Entonces, ese profeta está lleno de lo que se llaman los frutos de la carne y estamos imitando la cultura del mundo. Entonces, la cultura del mundo versus cultura profética, es contraria a la cultura profética. ¿Por qué? Porque la cultura profética está dirigida por el Espíritu Santo, pero la cultura del mundo está dirigida por principados demoníacos, donde lo primero que se ve como humilde es como un deseo. Yo tengo derecho a tener, yo tengo derecho a poseer. Y ahí vienen los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Entonces, de repente vemos al profeta, la persona que está llamada a corregir y a consolar, en lugar de entrar a los que están fuera, dentro de lo que se llama la cultura profética o la dirección del Espíritu Santo, acomodándose a la cultura del mundo. Y eso es problemático, Fátima. Muy Entiendo. problemático. Entonces, esa parte que tú dices de lo que es la cultura humana, cómo el hombre lo que ve es lo que le conviene, ¿verdad? Su bienestar, su posición. Ese es el tercer ojo que tú dices que Adán y Eva, pues, tenían cuando el enemigo pues lo tocó y la engañó a Eva. Sí, cuando digo el tercer ojo me refiero a las personas que ven no por la guianza del Espíritu Santo, sino porque hay un espíritu de adivinación en esa persona y esa persona no se da cuenta. Entonces muchas veces la gente se siente atraída, no es ni siquiera por el don profético genuino, sino por el don de adivinación que esta persona tiene por ese don falso y las personas no se dan cuenta.